son responsabilidad de sus realizadores. Este programa es patrocinado por el Centro Mayorista de la Moda en Colombia, El Gran San, carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá, Colombia. Presenta El Gran Debate con Adolfo Beck. Hoy me siento más colombiano que nunca. Sí, claro, ¿cómo no? Yo sí me siento colombiana, por eso apoyo la industria nacional. Gracias. Porque la moda es Colombia. Porque es producción de calidad. Porque lo colombiano es mejor. En el Centro Comercial Gran San, en la carrera 10ª con 10ª. ¡Todos somos Colombia! Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Centro Comercial El Gran San, carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. Fabio Arias Giraldo, actualmente secretario general de la CUT, le hace una cordial invitación para que el próximo 21 de septiembre, en las elecciones al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, marque el número 74, para seguir haciendo la tarea por los trabajadores, por formalización laboral, por libertades sindicales, por alza general de salarios, por la reparación colectiva al movimiento sindical, para seguir siendo copartícipes de la gran oposición al gobierno de Duque. Carbono. La nueva experiencia en denim. Los invita a conocer su más reciente colección, Californian with Style. Encuéntranos en el primer piso del Centro Comercial El Gran San, local 1104, entrada 2. Carbono, the new experience in denim. Encuentra en Brands moda femenina en marcas exclusivas con la mejor calidad y precio. Vestidos, blusas, chaquetas y mucho más. Pedidos 310-842-3451. Local 1125C. Centro Comercial El Gran San. Brands, The Original Fashion Home. El Gran Debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, las opiniones, los personajes. El Gran Debate con Adolfo Beck. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos en el Gran Debate con Adolfo Beck, aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá. Iniciamos con un homenaje al pueblo hermano, al pueblo venezolano, y ese es el tema del día, la crisis venezolana. Y como dice Julio Iglesias, si le canto a Venezuela con todo mi corazón, este es el segundo himno de esa querida patria, la gran patria de Bolívar, esa gran Colombia que nos une, Bolívar a través de Colombia, Venezuela, Ecuador. ¡Qué linda Venezuela!
tema del día, la crisis venezolana. Invitados, quiero saludar a la doctora Marcela Máspero. Bienvenida. Gracias, Adolfo. Usted lidera uno de los sindicatos más importantes de Venezuela. Sí, únete, la Central Sindical Unión de Trabajadores de Venezuela. ¿Cuántos afiliados tiene? Cerca de 1.500.000 afiliados. Y vamos directo al grano. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes sindicales y de la clase trabajadora en la actual crisis que vive Venezuela? Tenemos una responsabilidad muy grande, nosotros particularmente, porque ante el discurso y el mensaje de inclusión del presidente Chávez, nosotros formamos parte al inicio. Nuestra central se funda en el 2002, en el 2003, después del sabotaje petrolero y el golpe de Estado. Y bueno, creímos realmente en ese discurso de inclusión, de solidaridad, de acabar con la pobreza, sobre todo por la formación humanista cristiana que tenemos. Y bueno, hoy tenemos un desastre. Hace 6 años empezamos a marcar diferencias de lo que era este proceso, al ver perseguir a nuestros compañeros asesinados, al ver violentados los contratos colectivos, al haber apostado inclusive a que se recuperaran empresas que fueron después totalmente destruidas al pasar a manos del Estado. Se nos ofreció un modelo de inclusión, mejorar la distribución de los productos y de los servicios y, por supuesto, mejorar los derechos de los trabajadores, y eso es totalmente falso, es una gran estafa, y es bien importante además que los trabajadores colombianos también lo sepan. ¿Y usted se arrepiente? No, no me arrepiento, creo que es una apoyado en su momento a Chávez. No, es una experiencia que me enseñó incluso a valorar muchísimo más hoy la independencia y autonomía necesaria del movimiento sindical venezolano, y por eso está fundada la Alternativa Democrática Sindical, que es nuestra Confederación de las Américas con más de 30 millones de afiliados. Gracias por venir. Un poco de historia. Marcela es hija de uno de los líderes más importantes en la historia del sindicalismo latinoamericano y mundial, Emilio Máspero. Sí. Pero él nació en Argentina. Nació en Argentina. ¿Y usted cómo llega a Venezuela? Llegamos porque él tuvo que huir en la dictadura argentina, estuvo en Cuba y después se residenció en Venezuela, estuvo 3 años en Chile cuando se mudó la CLAS, en esos momentos, Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana, y después pasó a ser la CLAT, a la cual estuvo afiliada siempre la CGT de Colombia, que es hoy la primera central sindical y que acaba de culminar su 10º congreso. Gracias por venir al programa y gracias por venir al congreso. Sí. Bienvenida. Y saludo al ingeniero Antonio Gómez. Bienvenido, Antonio. Sí, muchas gracias por este espacio. ¿A quién representa usted en esta mesa de trabajo? Mire, yo soy el presidente de la Unión de Trabajadores Venezolanos en Colombia. Ah, ¿ya tiene sindicato en Colombia? Sí, tenemos 4 meses constituidos, tenemos cerca de 300 afiliados y todo el potencial que viene. ¿Y por qué se salió de Venezuela? Bueno, yo en Venezuela trabajaba en una empresa de ingeniería y estaba en el control de costos y planificación de proyectos. Y era una empresa de consultoría petrolera y yo siempre pensando en los pronósticos, yo veía todo este desastre venir, porque siempre le seguí la pista a todos los bonos y cómo se endeudaba el gobierno y cómo se iba acabando la producción nacional, y yo sabía que la gente se iba a morir de hambre. Entonces decidí salir hace 4 años, mentira, hace como 6 años, decidí salir, pasé por España, regresé a Venezuela un tiempito para reorganizarme y me vine para acá, para Colombia. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? Mira, oficialmente de una sola nacionalidad, porque no se incluyen a los colombo-venezolanos, hay cerca de 1 millón de personas, de venezolanos, y cerca de 300.000 o 400.000 colombianos retornados desde Venezuela. E irregulares, no es fácil sacar esa cifra porque precisamente se salen de los registros oficiales, pero pueden haber entre colombo-venezolanos, venezolanos e irregulares, puede haber como 2 millones. ¿Y cuál es la situación laboral de los venezolanos en Colombia? Mira, ha sido difícil. Depende el tipo de migrante que llegue aquí a Colombia. Hay unos que llegan regularizados y con trabajo, ellos no tienen problema, pero ellos son cerca de 300.000. Falta el otro 1.700.000 que la está pasando dura, porque están o irregulares, no han podido regularizar sus documentos aquí en Colombia, o no han podido homologar sus carreras. Entonces, tú ves a médicos vendiendo empanadas en las calles, a contadores o contadoras haciendo manicure en las peluquerías, y así ves a todo tipo de personas ejerciendo oficios. ¿Y usted qué hace? ¿Cuál es su situación? No, yo ahorita estoy dedicado a esta unión de trabajadores al 100%, porque de verdad que me gusta el trabajo social, me gusta ayudar y me estoy dedicado exclusivamente ¿Pero eso significa unos ingresos? Ah, bueno, gracias a Dios, mi esposa, estamos aquí por mi esposa, porque cuando decidimos migrar dijimos, mira, el primero que consigue trabajo
nos vamos para ese país y el otro después consigue. Entonces estamos aquí. ¿Qué hace su esposa? Ella es consultora de recursos humanos. Bueno, aquí tenemos dos casos. Un liderazgo como el de Marcela, que se queda en Venezuela para enfrentar la situación. Otro liderazgo como el de Antonio Gómez, que se sale de Venezuela. ¿No hay una especie de sacarle el cuerpo al asunto con su actitud, salirse de Venezuela y no enfrentar el tema? Mira, en esta lucha hace falta atacar al régimen desde distintos frentes. Así que cada granito de arena suma independientemente del país donde uno esté. Sí. ¿Y usted está atacando el régimen desde Colombia? Claro. Sí, uno hace lo que puede por aquí, uno apoya en lo que puede, uno denuncia todo lo que puede. Organiza. ¿Atacar el régimen desde Colombia significa también promocionar una intervención? Mira, es un tema muy difícil de tratar. Hay gente que está de acuerdo con la invasión, hay gente que no. ¿Y usted está de acuerdo o no? Hasta cierto punto. Ah, no, pero una intervención hasta cierto punto no la conozco. Yo conozco intervención o no intervención, pero me dice que intervención hasta No, porque eso es como dar un cheque en blanco algunas veces y uno no sabe en qué condiciones los invasores dejan el país. Entonces, hasta cierto punto uno pudiera estar de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? No, yo creo que debe haber entrada de ayuda humanitaria, la intervención humanitaria es vital y es lo que se ha negado el gobierno y por supuesto nada de eso puede ser entregado a los corruptos, a la dictadura y a los traficantes que tenemos hoy dirigiendo el país. Muy bien, quiero presentar a un interlocutor habitual de este programa, un líder sindical muy reconocido, es parlamentario, el doctor Wilson Borja. Qué grato verlo. Buenos días a ti, a los compañeros y compañeras de la mesa y a todos los oyentes. ¿Cuál es su lectura de la crisis venezolana? Bueno, la última vez que tuvimos conversación con Chávez fue en mi casa. Ah, Chávez, ¿ya como presidente? Como presidente, fue la última vez que vino además Chávez. Yo le dije una cosa que los otros echaron a reír, Antonio. ¿Qué año era eso, Wilson? No, la última, ya ni me acuerdo. Estaba yo en el Congreso todavía, o sea, estaba yo ya empezando mi primer periodo. Era la pelea ya con Uribe durísima. O sea, estamos después de lo de 2000. Santa Marta, como 2008, algo así. ¿Ya están enfrentados Chávez y Uribe? Ya estaba la cosa muy complicada. Era la última vez, no volvió después de ese lío que había entre los gobiernos, no entre Colombia y Venezuela, afortunadamente. Yo le dije, vea, usted está comprando monturas sin tener las bestias, como dicen en Coloso Sucre. El famoso refrán, ensillar antes de traer las bestias. Exactamente. No, entonces tuvimos una discusión sobre los líos económicos y le dije, es que usted está acabando con la poca empresa privada que hay. Y no la está reemplazando, ni siquiera los trabajadores, no se está formando a los trabajadores para que se hagan a cargo de las empresas. ¿Sí? Bueno, sí. Que eso se vivió en Cuba y en otros países donde los trabajadores asumieron la responsabilidad de sacar adelante la producción. Y eso, bueno, fue un debate y dijimos que para dónde iba la situación. Yo creo que ese es el elemento más complicado que tiene el proceso venezolano. Partiendo de otra cosa, que Venezuela muy poco industrial, comparado con Colombia, ¿cierto? Muy poco industrial, tenía muy poca producción. Entonces creo que ahí empieza el proceso. Dos, hombre, aquí no hay que ocultarlo, ni lo pueden ocultar. Hay un lío, no de ahora, desde Chávez, desde mucho antes. Existe el cartel de los soles. O sea, el dominio de los militares. El dominio de militares que han manejado. Desde antes, cuando Caldera, desde mucho antes. Cuando Pérez. Claro, desde cuando existía únicamente el COPEI y ADEO. Desde entonces sí. El bipartidismo que dominó a Venezuela durante mucho tiempo. La primera vez que fui a Venezuela fue en 1979. ¿La primera qué, perdón? Ves que yo fui a Venezuela. Sí. A Venezuela fue en 1979 a una reunión de la CLAT. Y ya eso existía, ¿cierto? O sea, eso ha sido perenne. Eso es uno de los líos que ha llevado al problema de la corrupción. Muy duro en todo el país. Entonces, primera conclusión, el gran problema histórico de Venezuela es el dominio de la clase militar.
No, yo no digo que es el dominio, porque nunca han podido dominar, pero sí han sido amamantados por todo el establecimiento, por todos los gobiernos, han sido amamantados en su corrupción. El sector más corrupto de Venezuela, los militares. Yo no diría, es que ahí viene la discusión con los periodistas. No, pues que para eso estoy. No, es que estás diciendo lo que yo no estoy diciendo, estás poniendo en mí la boca. Si los militares son corruptos, los gobiernos también eran corruptos. Por eso. O es que ¿cómo es la corrupción en Colombia? Ahora te voy a contar una cosa que va a pasar en Venezuela, que están planeando para Venezuela. Está usted con la bola. Están planeando para Venezuela. Pero mira, importante que vinimos entonces. Ese lío es corrupción de todo el mundo. Claro. O sea, ahora, o ya tú, como estás aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí?, del nuevo gobierno, ¿sí?, estás pensando que la corrupción los proyectos que van a resolver, lo van a resolver con los partidos corruptos que tiene este país, que es una de las grandes discusiones que la tenemos. corrupción es el gran cáncer de las democracias modernas. Entonces, eso es uno de los líos complicados que hubo. Y el otro es la dependencia que le va a pasar a Colombia, si no abre el ojo, es la dependencia de un país, de un solo producto, realmente. ¿La monodependencia? O sea, la dependencia del petróleo le permite a Venezuela ser muy débil frente al imperio norteamericano. No, pero en este momento usted sabe cuál es el último dato. Un solo estado, creo que Arkansas, produce más petróleo en Estados Unidos que Venezuela. Un solo estado. No, por eso. Y el deterioro de la producción. El deterioro de PDVSA es muy grave. La crisis es de esta magnitud. El gran magnate, por llamarlo magnate porque era del Estado, que manejaba PDVSA, engañó toda la vida a Chávez. Y Chávez no lo dejaba tocar. Pero Chávez se dejó engañar. Toda la vida. Y se metieron en una crisis de 25.000 millones de dólares. Excúseme. Perdidos en PDVSA. Excúseme que quiero poner la lupa en este asunto. ¿Engaño o complicidad? No, engaño. Ahora ¿engañó a Chávez? Usted a Chávez? No, engaño. No, complicidad. Nosotros en ese momento estábamos con Chávez y eso es complicidad. Lamentablemente, pero es complicidad. Claro. Completamente, y no permitía eso cuando la gente le advertía a Chávez, este señor está haciendo. Y ese fue el que metió en la crisis a PDVSA. Bien, y el otro lío económico que tiene hoy Venezuela es la resolución, para que usted se vaya de espalda, la resolución 108 del Ministerio de Hacienda de Colombia. ¿Qué tiene que ver la resolución 108? Es una resolución que determina el manejo de la mercancía colombiana y venezolana por todos los líos aquellos que nos tocó ayudar porque no le pagaban a los productores colombianos y toda la cosa. Todas las deudas que había, la importación en Venezuela de alimentos mayormente era de Colombia. Que permite una cosa desfasada. Usted llega a Maicao, o a Arauca, o a cualquiera de ellos, y usted puede comprar cualquier producto de importación de cualquier país, de cualquier fábrica internacional, mundial, de cualquier transnacional, ¿sí?, a un precio irrisible. O sea, le estoy diciendo, usted puede comprar desde Puma y todas las marcas en Maicao. ¿Y eso no se llama contrabando? Contrabando. Por eso hay que ponerle a decir las cosas como son. Eso es contrabando. Eso que usted puede comprar y no le coloca la palabra clave, eso se llama contrabando, eso se llama ilegalidad. Eso es legal en Colombia. ¿Cómo que el contrabando es legal? Ese es el lío de la 108. Eso es legal en Colombia. ¿El contrabando es legal en Colombia? Señor, toda esa producción que se vende en Colombia, que se trae de Venezuela, igual que la gasolina, es legal en Colombia. ¿De dónde saca usted eso? Señor, si usted le quita, además le voy a decir otra cosa, si usted le quita la gasolina a los guajiros, a la gasolina venezolana a los guajiros, se mueren los guajiros, se muere Arauca y se muere parte de Norte Santander. Y usted va a todas esas ciudades, y no me diga que no es legal, que usted se para su carro en cualquier lado y compra una pimpinela de gasolina, o no es legal. Le acepto Pero además le voy a decir dos cosas. Sí. Usted sabe que hay dos grandes personajes de Colombia que son los que traen la gasolina de Venezuela. ¿Nombres, por favor? ¿Usted lo conoce? No, aquí es con nombres, aquí es con nombres. Si tiene miedo, se compra. Uno además fue general de la policía, ¿no? ¿Así cómo se llama? Ok. No, pero así en clave, así es muy fácil. Y el otro esposo de una compañera suya periodista, ¿no?
sé. Son los que manejan. No Usted sé. sí sabe. No, yo Entonces, no sé. Porque yo sí tengo el valor civil para en este micrófono decir nombres. Entonces, ese lío de esa producción. Fíjese usted hasta con la gasolina, de eso. ¿Sí? Es el mismo discurso de Maduro. Le Tiene no, Wilson. le Claro, no, le está echando la culpa a los colombianos. No, yo no le estoy echando la culpa a los Es el colombianos. mismo discurso de Maduro. No, ¿cómo otras esa aristas, resolución con permite, otras y no aristas. solamente eso, otros productos que entran a Venezuela y llegan a Colombia por esa vía? Colombia y Venezuela tienen que resolver. Ahora, ese no es el problema. No, pero es que termina su tiempo, se me va a quedar con el programa. Verdaderamente. Se me va a quedar con el programa. Dejamos el programa ahí. Mire, 5 problemas económicos. Porque la política no se habla sino de la economía. Termina su tiempo. No, y no, le no. pido un favor. En la esquina venden una cajita de comillas, que son muy utilizadas en el idioma. Cuando usted dice que eso es legal, y utiliza la palabra legal en Maicao, por favor, me le coloca comillas. ¡Comillas! ¿Cómo que legal? ¿Cómo que no es legal? No es legal. No es permitido y aceptado por el gobierno colombiano. Una cosa es eso. que sea permitido, otra que sea legal. ¿Sí o no? No, eso no es Esa legal. es la costumbre ¿Sí o no es aceptado? No es legal. Entonces, si el gobierno lo acepta, pues que es legal. No es legal. No es legal. Quítele todo eso a esos Comillas, por favor. Comillas. Se mueren de hambre. Esa dependencia sí lo sabemos históricamente del contrabando, toda esta zona fronteriza de la gasolina venezolana en La Guajira, eso lo conocemos de todos los productos, incluso la cerveza que uno toma en Cúcuta, la Polar y todo. Yo no estoy hablando en términos históricos. Cierro acá porque le doy la palabra, darle la bienvenida solo al doctor Rivas. No, muy amable, doctor Beck. Importantísimo este tema, especialmente para esta crisis humanitaria que viven los venezolanos en Colombia, y felicitar a los sindicalistas que están en su representación. Gracias por su felicitación. Bueno, doctora Marcela. Cuente. Te dice que el discurso por ahí mismo. No, primero quiero aclarar a Wilson lo que me compete, que tiene que ver con la formación de trabajadores para dirigir las empresas. Eso es una aseveración absolutamente errada. Aquí donde usted me ve, yo tuve que aprender de cemento, de azúcar, de acero, de hierro, del sector eléctrico, porque cuando nosotros creímos fundamentalmente, la primera empresa que se nacionalizó fue después del golpe de Estado, a finales del 2003, que fue de papel, y la pedimos los trabajadores. Bueno, llegamos a creer que, bueno, que sí íbamos a dirigir las empresas, que eso iba a mejorar la distribución de los productos y mejorar los servicios, que iba a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, incluso la distribución de la riqueza. Y eso fue absolutamente falso. No es porque no tuviéramos la formación. Los únicos que teníamos formación para producir éramos los trabajadores, y llegaban los paracaidistas, muchos marxistas de izquierda, con muchas ideas para que los trabajadores creyéramos en el control obrero. Yo de hecho creí en el control obrero y en los consejos de trabajadores los practiqué en Cemento Andino. Incluso aquí tenemos un abogado laboralista muy famoso que está en Colombia, que es el doctor Jesús Caldera Infante, que bueno, que conoce toda esa realidad de Cemento Andino porque fue asesor sindical, y eso fue un fraude. La corrupción fue muy grande. Los que estuvieron al frente de las empresas dividieron los sindicatos, y a pesar de que los famosos decretos de Chávez decían que había que respetar los contratos colectivos, les creaban organizaciones paralelas, nos asesinaron compañeros, nos los despidieron, los excluyeron y por supuesto paralizaron la producción. El 99% de esas empresas, ahí sí te doy la razón en lo que decías al principio con relación al tema industrial, está absolutamente paralizado, pero no es responsabilidad de los trabajadores ni tiene absolutamente nada que ver con formar a los trabajadores. Los trabajadores podíamos haber formado a esos compañeros que lo que fueron fue allí a llenarse los bolsillos, a generar corrupción y a paralizar el país, porque son los responsables de la grave crisis económica, social, política y ética que tenemos en el país. Sí, sí. Es que yo creo que detrás de lo que dice Marcela están las ansias de poder, porque Chávez llegó para quedarse. Y la forma de mantener el poder fue permitiendo la corrupción. Y por eso después mantenía el control de las personas. Personas que después se ponían en contra de Chávez, lo metía preso con razón porque era corrupto. Entonces fue una forma de dominio, permitir la corrupción. Y por eso fue que respetaron a los trabajadores. Dando la razón. Chávez no hizo lo del proceso de entregarle eso a los trabajadores. Pero ojo con esa frase. No, estás equivocado. Lo de Chávez permitir la corrupción. Estás equivocado. Chávez llega con la bandera anticorrupción. Esa fue la gran bandera de Chávez para el golpe de Estado. Y llega a permitir la corrupción. Entonces, ¿cómo entiende uno eso? El discurso era control obrero, pero los trabajadores éramos perseguidos, acosados. De hecho, hoy en Venezuela hay instalada una comisión de encuesta
en el país que se instaló y se juramentó el 10 de agosto por violación al convenio 87 de libertad sindical, al 144 de diálogo social y al 26 de fijación de salarios mínimos. Nuestra central incluso está siendo consultada por una queja que introdujo Fedecámaras porque la de los trabajadores nunca procesó, pero como ese es un escenario tripartito, nosotros tenemos mucho que decir, tenemos muchos casos de violación de dirigentes sindicales, de su fuero, de persecución, de despido, y ahora un tema laboral que está latente, después de la reconversión, de la famosa reconversión y el ajuste, porque eso sí es un plan de ajuste que se está llevando adelante para terminar de salir de los trabajadores de la administración pública y terminar con las empresas privadas. Eso es lo que estamos viviendo hoy en el... ¿Hay democracia en Venezuela? No, hay una dictadura. Una pregunta. Una narcodictadura. Narcodictadura en Venezuela. Sí. ¿Y usted por qué Mi habla cédula venezolana es 5541174. No me sé el número del pasaporte por si acaso. No, no, digo yo, si hay una narcodictadura en Venezuela, ¿usted por qué habla tan duro? ¿La dejan hablar así en Venezuela? Yo hablo duro, sí, hablo duro y por eso tengo mis 2 hijos perseguidos y por eso tenemos compañeros todavía presos políticos, por eso nos metieron presos varios dirigentes sindicales, por eso nos persiguen, por eso le tiraron a los viejitos que fueron a cobrar su pensión, a los cuales se les niega el pago en efectivo de los 1.800 soberanos y bueno, el uso de la fuerza de los militares. Tenemos 170 militares activos presos, porque resulta que se está generando dentro de los cuarteles militares toda un asumir de conciencia de que no podemos seguir con esta situación, pues, igual que en el caso de los ¿A trabajadores. usted la persiguen en Venezuela? Claro. Sí. Claro, no, mi central es la única que no está acreditada ante la OIT. Vamos a una nueva reunión ahorita en Panamá y Únete es la única que no está siendo acreditada. Nos persiguen, nos quitaron las oficinas, nos han perseguido sindicalmente, nos acosan a nuestros familiares y bueno, eso lo vive todos los días los líderes sociales y sindicales del país, aparte de los políticos. ¿Usted no se ha reunido con Maduro? A Maduro lo conocí yo desde que apoyamos al presidente ¿Nunca le ha llamado a un diálogo? Estuve en la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, nos llamaron para participar en la constituyente, pero yo no podía participar en ese fraude. Eso es un fraude que se le hizo al pueblo venezolano. La constituyente, un fraude que se le hizo al pueblo. Claro, además Maduro fue derrotado. Maduro tiene 3 derrotas por el pecho ahorita. La primera fue la constituyente. A pesar de todas las amenazas que se le hicieron a los trabajadores, el 80% de los trabajadores no participamos. En las elecciones de gobernadores y alcaldes tampoco participamos. Y en el show que hizo, donde él presuntamente dice haber quedado reelecto, ya fuimos el 90% que no participamos y la ausencia en los centros de votación fue evidente. O sea, estamos ante un fraude electoral y miserable. Ya regresamos. Ese es el tema del día en el gran debate con Adolfo, aquí en los 1400 de la AM, en los 1400 de emisora Mariana. Estamos en Facebook Live, transmisión en directo para todo el mundo. Ya regresamos. Síguenos en Facebook, @emisora Mariana. @emisora Mariana. Para que sigamos evangelizando, la iglesia necesita de su ayuda. Su aporte económico es fundamental. Hagan sus donaciones en el Banco Popular a nombre de Emisora Mariana de Bogotá. Cuenta de donantes 026-72017-7. Emisora Mariana, llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de la radio. Emisora Mariana, Centro de Medios de los Padres Agustinos en Colombia. 58 años evangelizando con cultura a la sociedad. Próximamente, primer encuentro Señor de la Vida en Seví 2018, acompañados por María. La caridad y la misión nos unen. Los esperamos el 29 de septiembre en el Templo San Agustín, de 3 a 5:30 de la tarde.
Aporte voluntario. El educador para la vida. Conversatorio con profesionales en temas de interés para la familia. Educación y pedagogía, actualidad y cultura, ciencia y tecnología. Con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán. Música en vivo, con nuevos talentos invitados. Sintonícenos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por Emisora Mariana, 1400 AM. El educador para la vida. Los esperamos. Al caer la tarde, el lenguaje del rock interpreta el pentagrama de los recuerdos. Sábados de 4 a 5 de la tarde. Conduce Yolima Rodríguez. Emisora Mariana, 60 años. Años. Emisora Mariana, 6 décadas evangelizando a través de la cultura y la sociedad. En tu casa, en tu oficina, en el campo o la ciudad, escuchas Emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad. ...60 años... un solo corazón. Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San. Carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. Fabio Arias Giraldo, actualmente secretario general de la CUT, le hace una cordial invitación para que el próximo 21 de septiembre, en las elecciones al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, marque el número 74, para seguir haciendo la tarea por los trabajadores, por formalización laboral, por libertades sindicales, por alza general de salarios, por la reparación colectiva al movimiento sindical, para seguir siendo copartícipes de la gran oposición al gobierno de Duque. Carbono. La nueva experiencia en denim. Los invita a conocer su más reciente colección, Californian with Style. Encuéntranos en el primer piso del centro comercial El Gran San, local 1104, entrada 2. Carbono, the new experience in denim. Continúa el gran debate con Adolfo Beck. Estamos en los 1400 de la AM, los 1400 de Emisora Mariana en Bogotá, en el gran debate con Adolfo Beck. Nos siguen a través del Facebook Live. Tema del día, la crisis venezolana. Invitados, la doctora Marcela Máspero, que lidera uno de los sindicatos más importantes de Venezuela, Antonio Gómez, que lidera el Sindicato de Trabajadores de Venezuela en Colombia, ingeniero, el ex parlamentario Wilson Morja y el doctor Luis Manuel Rivas. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? Si revisamos un poco la historia, Venezuela acogió en su momento a los colombianos. 5 millones. 5 millones. Registrados. No llegaba, sí. Registrados. Un buen trato, ¿no? 5 millones de colombianos que se morían de hambre en la democracia colombiana. Ese es un antecedente Ni importante. siquiera permiso para trabajo, nada. Nada, nunca le certificación de exigieron títulos, nada. Absolutamente. Los colombianos en Venezuela son parte de la construcción de la Venezuela que tenemos, la que creció. Juntos crecimos y los colombianos fueron un aporte fundamental para construir ese país que hoy hemos perdido por la dictadura. Y eso para llegar a los venezolanos en la Colombia de hoy. ¿Cuál es la situación? Mira, aquí ha habido rechazo, pero también ha habido solidaridad. Ha habido ambas. Obviamente el rechazo ha hecho más ruido y a nivel de gobierno yo siento que están haciendo las gestiones para regularizar a los venezolanos, pero siempre hay personas que se quedan por fuera porque no hacen bien las gestiones.
para ir más allá, fíjate, ha habido 3 procesos de regularización grandes aquí en Colombia. Uno se llamó PEP 1 y PEP 2, que fue dirigido solamente para los que tenían pasaporte venezolano. Los que no tenían pasaporte entraron de forma irregular, no iban a poder optar por ese PEP. Después, como la gente seguía entrando, hubo mucho volumen de venezolanos aquí y crearon otro que se llamó PEP RAM para venezolanos que están indocumentados. Y hay un problema porque no dejaron censar a las personas que estaban regular aquí en Colombia, o sea, que tenían condición de turista, no los dejaron censar. Entonces, siempre en el PEP 1, PEP 2 y PEP RAM han quedado gente por fuera, porque también le ponen fecha límite al ingreso de los venezolanos. ¿Usted cree que hay falta de solidaridad de Colombia ante la crisis venezolana? Ha habido solidaridad, pero falta solidaridad a medias, ha habido, porque por esas medidas que acabo de mencionar. Hubo solidaridad para cierto tipo de personas, pero no para el común de las personas. Yo siempre he propuesto que la única discriminación que haya para regularizar a las personas sea si ha cometido algún crimen. Si cometió algún crimen, o lo deportan o va preso. El resto de personas, venezolanos de bien, tiene que estar regularizado. ¿Usted no tiene en este momento un diálogo con el gobierno colombiano, con la Cancillería? Con la Cancillería y con otros entes del gobierno. Yo estoy sentado en la subcomisión para el diálogo social, ahí estamos sentados varios ministerios para poner en práctica el decreto ese 1288 que sacó el último que firmó Santos, y estoy buscando la forma de llegarle directamente a alguien de presidencia, porque ese tema de la regularización es directamente con el presidente. Y es fundamental para la regularización. Muchas veces lo ha dicho Kruger, que es el mismo director de Migración Colombia. Sergio Bueno, acabo de ver un artículo de él en El Tiempo, que él fue el director de Migración Colombia. Otro joven que se inicia en este programa, Sergio Bueno, cuando era asesor de Amador en el Consejo de Bogotá. Sergio Bueno, es que aquí en este programa incluso el presidente actual sostiene que su plataforma de lanzamiento fue este programa. Bueno, entonces, todos tenemos consciente que el problema de la explotación laboral y el problema que se puede ocasionar es parte de la irregularización de las personas. Entonces, lo fundamental primero es regularizar a todo el mundo. Muy bien. Y después hay que aprovechar esa oportunidad de oro que tiene ahorita Colombia para poner a producir esa mano de obra, ese capital humano que hay aquí. Y así como se hizo en Venezuela. Venezuela creció gracias a las migraciones. Claro, españoles, portugueses. Sí. Allá llegaba una tienda, llegaba un restaurante del camino. ¿Qué iba a Puerto? Portugueses, eso fue lo que alimentó. Claro, y hay que aprovecharlo. Es más, peruanos, ecuatorianos. Una oportunidad de oro. Se tiene que buscar la forma de buscar inversores y desarrollar la infraestructura colombiana. Marcela, usted que vive en Venezuela, ¿cómo colaborar desde Colombia, desde los países amigos, ante la crisis que vive Venezuela? Bueno, primero decir que a partir de las decisiones que ha tomado el régimen del 20 de agosto, el desplazamiento es muchísimo mayor. Estamos huyendo despavoridos. La situación de nuestra juventud es sumamente grave. Ayer se inició el año escolar y hubo un 80% de ausencia. ¿80%? 80% de ausencia de los escolares de educación primaria y media en las aulas. ¿Y para dónde se van esos muchachos? Tenemos un 60% de deserción en absolutamente todas las universidades, no solamente de nuestros jóvenes, sino también de los profesores. Porque nuestro salario, cuando Maduro anuncia sus medidas el día 17 de agosto para iniciar a partir del 1 de septiembre, anunció un salario de 1.800 soberanos que para ese momento, según el tipo de cambio que anunció, eran $30. Hoy ese salario no llega a $10. La inflación. Y teníamos $2 de salario, entonces es imposible que una familia sobreviva cuando además acaba de llegar también un acuerdo para acordar, entre comillas, le vamos a poner las comillas que tú dices que están allá abajo, precios acordados que fueron por encima, muchos de ellos, el 6.000% de lo que teníamos en jabón para lavar, en toda una serie de artículos de primera necesidad, lo cual nos hace inaccesible ni siquiera con estos 1.800 soberanos para adquirir esos productos con precios acordados. Si a eso le sumas además el tema del sector privado, donde habíamos perdido cerca de 4.500.000 empleos
empleos entre el sector público y privado hasta el 1 de enero del año pasado, estamos en una situación muy crítica y la gente lo que hace es ahorrar, las familias más humildes, porque aquí hubo 3 tipos de desplazamiento de venezolanos. Primero, gente que tenía recursos y salió y vino a invertir. Después tenías los profesionales buscando nuevos horizontes, pero ahora tienes la gente más humilde de la clase C y D recogiendo dinero para sacar a 1 o 2 miembros de esa familia. La familia venezolana está absolutamente destrozada. No hay una familia que no esté tocada por el tema del desplazamiento y de la migración para poder sobrevivir con lo que pudieran ser las remesas y que ahora el gobierno pretende controlar con la imposibilidad de manejar las cuentas bancarias desde afuera, con toda una serie de elementos que dificultan cualquier posibilidad incluso de sobrevivir con tener personas afuera. Entonces, ¿cómo articulamos nosotros? Creo que esta iniciativa que se ha dado gracias a la CGT de Colombia, a la Alternativa Democrática Sindical, queremos agradecer públicamente a la compañera Nidia Tarazona, que es la que dirige el Departamento de Migraciones, y a Julio Roberto Gómez de la CGT de Colombia, por esta iniciativa que hoy es una realidad de tener a nuestros compañeros venezolanos sentados en las mesas de diálogo social, además gente joven y muy seria, tienen 4 meses, pero ha habido toda una efervescencia de su liderazgo natural y de todo lo que pueden hacer. Entonces, ¿cuál es la tarea? Organizarnos en todos los países y buscar los mecanismos para que las políticas públicas del presidente Duque, yo quiero aprovechar aquí públicamente para agradecer al presidente Duque la posición que ha tenido de con relación al tema venezolano y la migración, incluso la reciente visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA, que nos reconforta porque todo el tema humanitario es manejado fundamentalmente desde afuera porque el régimen se niega a reconocer la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la persecución y toda la situación que vivimos en el país y es la que hace que se desplacen hacia Colombia y otros países del continente, la mayoría de los venezolanos buscando refugio y nuevos horizontes. Si la situación es tan grave, ¿por qué en Venezuela entrega recursos para apoyar a Cuba? ¿Por qué Venezuela entrega recursos para apoyar a Bolivia? Sí, Venezuela sigue apoyando a Cuba, a Bolivia, a Nicaragua. ¿Cómo apoya uno si no tiene con qué? Bueno, sigue apoyando porque ellos pretenden en el escenario y el concierto internacional, donde antes no se entendía bien este problema, hace 3 años en la OIT lograr el apoyo del grupo de los trabajadores del mundo para lograr la comisión de encuesta era imposible. Y bueno, hoy hay una sensibilidad muy grande del concierto internacional de las diferentes instituciones por todo el trabajo internacional que se ha hecho. Y por eso, bueno, es condenable que se siga favoreciendo a Cuba, al Caribe y a Nicaragua. Es compra de conciencia prácticamente lo que hace, apoyando a otros países para mantener el apoyo internacional. Y la opinión pública esté a favor. ¿La presencia cubana en este momento en Venezuela es muy fuerte? Muy fuerte, sobre todo en los escenarios militares. El año pasado, cuando nos asesinaron cerca de 200 jóvenes en las calles, nosotros lo vivimos en las calles de ver militares que ni siquiera hablaban para no ser reconocido su acento cubano, o veíamos cuando los funcionarios venezolanos, los del ejército, se echaban para atrás para que entraran los otros que eran los que nos golpeaban y los que nos mataban a nuestros jóvenes. Y nosotros acusamos en eso al régimen cubano y queremos decir además que hay una persecución también con el sindicalismo cubano, la ASIC, que forma parte también de la ADS, y hemos hecho una alianza, el sindicalismo cubano y venezolano independiente, para defendernos de los dos regímenes. ¿Cuál es la situación de los presos políticos? Bueno, los presos políticos hoy, bueno, tenemos el último caso que fue el diputado Juan Requesén, los 2 bomberos que acaban de ser detenidos en Mérida, funcionarios que por simplemente hacer una parodia de un burro allí está detenido, y la situación es muy grave porque ni siquiera en los peores momentos del pasado de lo que pudiera llamarse la Cuarta República se le negó el acceso a la justicia y al derecho en Venezuela, y hoy los familiares de Juan Requesén no saben cuál es su estado de salud, se le impide la entrada de sus abogados. En el caso de Leopoldo López sigue teniendo casa por cárcel, tienen orden de presentación y son presentados funcionarios militares. Tenemos al general Rodríguez Torres, que fue chavista, también preso y sin poder ser visitado. Tenemos a nuestra fiscal general de la República, que reconocemos que está exiliada hoy en Colombia, Luisa Ortega Díaz, a un dirigente fundamental del movimiento sindical de Fedetransporte en España, Eric Zuleta, desde hace un año perseguido por la huelga y las iniciativas que hemos tomado sindicales, y no hay absolutamente ninguna respuesta ni claridad
en cuanto a esa materia por parte del régimen venezolano. Pero la exfiscal hoy en Colombia en su momento colaboró con No, Chávez. En su fiscal, momento. exfiscal no. Es la fiscal. ¿Y por qué no denunció como fiscal en ese momento todas las irregularidades? Bueno, hay que preguntarle a ella. No, por eso porque usted me la está defendiendo. No, yo lo que digo es que ella es fiscal. Ella es la fiscal legítima. Bueno, entonces, con la fiscal, ¿por qué en su momento no denunció todo eso? que viene a Ella, denunciarle cuando Colombia? se da la ruptura del hilo constitucional, ella toma su decisión. Hace 6 años yo estaba apoyando a Chávez. Y cuando me di cuenta que era imposible que se retrotrayera al derecho y a lo que señala la Constitución, bueno, definitivamente rompimos. Ella hizo lo mismo en el momento que consideró prudente. Y desde ese momento es una perseguida política, igual que todos los fiscales que denunciaron lo de Odebrecht, igual que Zair Mundarain, que es el director de actuación procesal y hoy está siendo perseguido y acusado de corrupción, cuando sabemos que es un funcionario de carrera que viene sin ningún tinte político y que se ha dedicado a la justicia venezolana. Aquí comunicación de los oyentes. Guillermo Molina, saludos de Venezuela, responsable de la Juventud Trabajadora de la UNET Venezuela. Gracias, saludos, Guillermo. Guillermo, un abrazo. De Luis Daniel Londoño, gracias. Guillermo Molina. Guillermo Molina, para poder difundirla y descargarla, así queda, vamos a través de las redes sociales, Guillermo. Saludos, Natacha Corrales, gracias por su comunicación. Wilson Borja. Mire, aquí la gran discusión que tienen que tener claro los colombianos es quiénes son la oposición, quién empezó la oposición. Estamos hablando de Venezuela. De Venezuela. Los ricos de Venezuela. Por eso? Los ricos de Venezuela. Aquí no lo podemos, aquí nadie sabe cada uno de estos señores qué es y cuántas empresas tenían en Venezuela. Los que están en la oposición son los ricos. En la oposición, los que empezaron todo el proceso. Otra cosa es el desgrado que ha llegado, como llegó la guerra nuestra y toda la cosa, a meterse con los trabajadores, con el pueblo y con lo que queramos. Pero la realidad es una discusión política, de fondo, desde el punto de vista económico. Por eso yo trato los temas desde el punto de vista económico, porque ahí es donde está la raíz de la política. Entonces, aquí no nos podemos engañar. Miren, ¿saben cuál es la última? Una sola pregunta. ¿Usted dice que la oposición en Venezuela no tiene autoridad moral? Todos estos señores eran los mismos sinvergüenzas del COPEI y de los otros, los mismos. Bueno, pero ahora tenemos sinvergüenzas del Partido Comunista, del PSOE, claro, de los militares, de los malo. narcosoles, etcétera, eran los sinvergüenzas de toda la derecha en Venezuela. O sea, no confundamos a la gente como hace aquí Duque y como hacen aquí los gobiernos colombianos de llamar a estos señores demócratas. ¿Cuáles demócratas? Eran los explotadores del pueblo venezolano. Eran los explotadores del petróleo venezolano. Ay, que llegó otro a explotarlo, sí. Pero no me van a decir que esta es la solución de los venezolanos. Te voy a decir ahora cuál es el planteamiento. ¿La oposición no es la solución? ¿Ah? La oposición la oposición no es la solución. La solución del pueblo venezolano es el pueblo venezolano tome la decisión de cómo resuelve su problema. Pero no. El pueblo venezolano decidió una asamblea nacional mayoritaria y no es respetada por el régimen. No estos señores. Sí, ninguno de ellos, ni su esposa, ni los que están, ninguno. Todos eran los mismos de antes de Chávez. ¿Usted desconoce el valor de Corina, de Leopoldo, de todos ellos eran los mismos ricos? Que me lo digan estos dos venezolanos si no eran los ricos de Venezuela y no eran los dueños de esa empresa. Que me lo nieguen, por favor, para que aclaremos las cosas. 2. Después nos das nuestro claro, derecho. Sí, claro. Aquí se ha hablado de intervención. ¿Intervención de quién? ¿De qué país? ¿Bajo qué régimen? ¿Bajo qué legalidad? ¿Cuál es el derecho de que los países intervengan allá o que vengan a intervenir aquí en Colombia? ¿Cuál? Por favor. Yo creo que hay que ayudar a los venezolanos que vienen, creo que tenemos que ser solidarios con lo que hay, pero una cosa es esa y otra cosa es meterse en un país como ese. ¿Cuál? ¿Bajo qué régimen? ¿Bajo qué posición jurídica? ¿La de la ONU? No existe. Artículo 42 o artículo 51. Son lo único que puede ser. Ni siquiera lo de intervención humanitaria, el 2.7 de la Carta de la ONU. ¿Cuál se aplica? Y aquí en este país que estamos, se han atrevido a decir que vayan a intervenir, ¿sí? O lo que ha hecho el Trump, que había que intervenir, y afortunadamente Santos le digo, y todos los países, todos los presidentes de países, aquí no nos venga aquí con que usted va a intervenir. Para usted la posibilidad de intervención militar. Yo creo que el problema del pueblo de Venezuela lo tiene que resolver el pueblo de Venezuela.
Y eso es una cosa diferente a la solidaridad que tenemos que darle. ¿Con qué y cómo puede resolver el pueblo igual que lo han hecho todos los pueblos, tumbando al régimen? Tumbando, eso es importantísimo. Usted acaba de decir, 5 millas, 5 millas. ¿O usted pide tumbar el régimen? Sí, tiene que tumbarlo el régimen. Cualquier régimen, la única manera de que el pueblo es que tumbe al régimen. Que lo tumbe. No le queda más remedio. Y tiene que irse a las elecciones, o se lo gana con las elecciones, o hacen el acuerdo con el dueño de Polar, que es el que quieren poner de presidente interino por 2 años. La gran empresa venezolana. Mientras Pero se venga. ¿no cerraron Polar? Nunca, no, porque ha hecho, si la cierran nos quedamos sin comida, lamentablemente, y eso que apoyamos todas las recuperaciones y expropiaciones del sector alimenticio. Toda la vida hizo acuerdo con Chávez, el dueño de la Polar. Ya, Wilson, yo quería preguntarte, si tú dices que la salida es tumbar al régimen, ¿cómo se pudiera hacer eso? Democráticamente, tienen que ganarle la pelea. O una revolución allá y ganarle a los militares y a todo el mundo, pero es la única forma. Pero es el pueblo venezolano. El pueblo está dominado por el miedo y por las humillaciones. ¿Cómo se hace para luchar contra eso? Hermano, sobreponiendo eso, no me hable del miedo. Frente a usted hay una persona que sufrió atentado de militares colombianos. ¿Pero qué? Con militares colombianos, que hoy le quitaron la seguridad. Ando sin seguridad. Me la quitó este régimen. ¿Sí? Aquí, yo me he sobrepuesto al miedo, y no es que uno no tenga miedo. Y sigo luchando para derrocar este Estado colombiano. Pero son dos casos diferentes, Venezuela y Colombia. Que en Venezuela hace falta. Hombre, mientras en Venezuela siguen matando gente, aquí siguen matando líderes sociales. Allá también. Todos los días. Bueno, también, todos los líderes sindicales. Y contra eso es que tenemos que luchar. El problema de Venezuela no es ni de derecha ni de izquierda, ni de ricos ni de pobres. Allá y acá. El tema de la izquierda, del socialismo y de todo eso está prostituido en mi país. Nadie quiere oír hablar ni de revolución ni de socialismo, porque esos militares corruptos acabaron con cualquier posibilidad que tuviera cualquier líder de izquierda para construir esa posibilidad. Y te voy a decir algo. Si alguien fue dueño o no fue dueño, democráticamente se ganó una elección en la Asamblea Nacional que el régimen desconoció. Es más, los diputados que fueron electos de la oposición fueron más que los que realmente se computaron, y era una decisión, incluso un resultado electoral que nadie lo esperaba. Todo el mundo sabía que iba a ganar la oposición, que iba a ser derrotado el gobierno, pero jamás nos imaginamos la respuesta contundente y categórica del pueblo venezolano que se ha repetido. Porque la última consulta realmente democrática y legal que hubo en mi país fue el 16 de julio del año pasado, que fue la consulta convocada por la Asamblea Nacional, porque lo que ha habido después han sido fraudes electorales. Y con relación al tema de la decisión desde Venezuela, por supuesto, los venezolanos somos los que tenemos que decidir qué hacer, pero tenemos no solamente el tema del miedo, sino el tema de la sumisión, del control social del régimen con relación a los alimentos, al empleo, a las medicinas, a la salud. Hoy le están exigiendo a los transportistas del Estado Lara que se sumen al sindicato del gobierno, porque si no, no le dan cauchos ni aceite para transportar al pueblo. Eso es Venezuela. ¿Hay grupos privilegiados en Venezuela fuera de los militares? Por supuesto que hay numerosos grupos privilegiados. Y lo que se quiso corregir, porque Chávez gana justamente por la derrota de los partidos tradicionales, es peor absolutamente en estos momentos a todo lo que hubo antes con ADE y COPEI. Esa es la verdad que hoy tenemos. Maduro tiene el 84% de rechazo en este momento. La encuesta de Megaanálisis acaba de ser publicada y es el 84% que lo rechaza y que se ha expresado en todas las oportunidades democráticas que tenemos. Queda un minuto. Si cae Maduro, ¿esa es la solución? Tiene que caer Maduro y tiene ¿Cuándo que cae Maduro? La unidad, cuando lo empujemos, lo terminemos de empujar ¿Quién juntos. va a empujar a Maduro? Todos nosotros estamos empujando. ¿Cuándo? Mañana tenemos una acción unitaria de los trabajadores nuevamente y vamos a seguir. Se eternizó el problema, se eternizó. Bueno, entonces, ¿es muy difícil tumbar a Maduro? Yo quiero aprovechar este minuto, Adolfo, es para agradecer al pueblo colombiano, para rescatar lo que decía Antonio en el Congreso de la CGT, que es que crean en nosotros, que sepan que venimos a aportar los venezolanos aquí, que tenemos una dificultad y vamos a seguir viniendo, pero queremos construir país con ustedes. ¿Maduro le está entregando Venezuela a los chinos? A los chinos, a los rusos, a los iraníes, a los cubanos, a los nica que ya están siendo derrotados y a toda aquella potencia e imperio que atenta y violenta los derechos humanos. Repito la pregunta, ¿cuándo cae Maduro?
cuando terminemos de conjugar el escenario nacional con el internacional. No, cuando se pudre, entonces el plátano maduro no vuelve a verde, como la famosa canción. No, usted con esa risa me dice que no es... No, y cada día, si Maduro no cae, el problema va a ser cada día peor para Colombia, para Perú, para Ecuador, porque nos hemos convertido ya, eso se ha convertido en un estado forajido y está afectando a la región. ¿El problema es de Maduro o de los militares? El problema es de todo Venezuela, y los militares están involucrados. El pueblo. Involucrados hasta los tequeteques. Pero no ha sido capaz de derrocarlo. Bueno, frase final, Wilson Moore. Hombre, creo que lo que hay que ayudar a hacer es que el pueblo venezolano tome sus decisiones. Muy bien. No creo que con intervenciones como la que se planean, con lo que ha planteado, lo que ha hecho Duque de ir a denunciar cosas que no le correspondían, creo que no ayudan. Nosotros agradecemos que el presidente Duque haya ido a denunciar y acompañar la denuncia de la Corte Penal Internacional, como trabajadores. ¿Qué nos puede dejar una intervención militar con una sola palabra? ¿La qué? Una intervención militar, ¿qué nos puede dejar? Un conflicto en toda Sudamérica. Bueno, frase final, Antonio. Bueno, yo quisiera que el gobierno diera un apoyo solidario total a nosotros aquí y logre la regularización de todo el mundo. Gracias. Frase final, frase. No, la frase final es que se impone la solidaridad en toda América para salir de Maduro y para que los venezolanos podamos tener una acogida. Frase. Que el pueblo venezolano tome una decisión ya, que no permita más este atropello. No hay que confundir frase con discurso. Señores, gracias por venir, gracias Marcela, muy amables. Gracias Antonio, gracias Wilson, gracias doctor Rivas y a ustedes muy amables por su atención y nos encontramos mañana, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Vega, aquí en Emisora Mariana 1400 AM.